esta clase porque hay unas que me están diciendo que no alcanzan a entrar y que de todas maneras quieren oírla. Bueno, no sé muy bien por qué, pero en fin. Bueno, porque la necesitan algunas, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos hoy es precisamente qué significa eso de creer, ¿no? Entonces, esto, claro, bueno, ¿qué significa creer, no? Entonces, hay varias palabras que efectivamente podemos utilizar para hablar de la fe, ¿no? Y decimos creo que o creo en, opino que, no decimos opino en, ¿no? Pero tengo fe en, tampoco decimos tengo fe que, ¿sí? Y, y parece que creer tuviera como significados muy distintos, ¿no? Cuando yo digo creo que, eh, a ver, quién me ayuda un poco? ¿A qué nos estamos refiriendo con eso creo que? María Fernanda, ¿Yo? por ejemplo. Pues ya que llegó María Fernanda. Pues yo creo que es como cuando uno está como seguro de algo, pero a la vez sabe que es posible que no sea así, sino que desde mi punto de vista así es. Y tengo como una certeza de que así es. Versus una opinión que yo creo que cuando uno tiene una opinión es más como que estoy segura que es algo relativo y subjetivo y que la gente habrá diferentes cosas y que no hay una verdad absoluta. Pero cuando es un creo, creo que es que yo creo que esa es la verdad. Vale, pero a veces no decimos creo que va a llover. Bueno, sí. O sea que Sí, o creo que me voy a engordar ahora en el aislamiento. Puede que sí, puede que no. bueno, Pero exactamente. Bueno, hay eso la verdad es que como... me parece que hay bastante certeza al respecto. Pero bueno, en general, el creo que, por una parte, sí es verdad lo que dice María Fernanda, es distinto del opino que, porque creo parece, cuando yo digo creo que Dios existe, no es que esté opinando que Dios existe, sino que estoy diciendo algo con certeza, ¿verdad? Pero también es cierto que, ay, espérense un momentico, que es que estoy intentando, ojalá esto, si alguien más lo pudiera hacer por mí, pero no sé si se puede. Eh, Denme un segundo, voy a dejar de compartir un segundo. Eh, no, ¿cómo hago? Es que hay gente que está intentando entrar y me está ¿Qué costando. necesitas, Clau? No, ya está. Es que no sé cómo hacer a otra persona anfitrión. Solo tú Eh, puedes. ¿No se puede? No, solo tú. Ah, bueno, listo. Pero es que no me funcionaba bien el mouse, entonces no me dejaba entrar a, bueno, primero a Ana María, ahora a Sandra y a Elena, me parece también. Bueno, em, bueno entonces estábamos diciendo, y María Fernanda por un lado y Sara por el otro, estábamos cayendo en cuenta que efectivamente cuando yo digo creo que, por una parte puedo estar afirmando algo con seguridad, efectivamente, pero por otra, también puede ser que esté diciendo algo como más, digamos, sí, más incierto, ¿no? Como decía Sara, creo que me voy a engordar en la cuarentena, o creo que va a llover, o creo que, y ahí ese creo que se parece en parte a el término opinión. Bueno, eso no es tan extraño. Yo no le voy a dar una clase les prometo que no voy a dar una clase de filosofía. Eso no es tan extraño porque el término para creencia y para opinión, incluso en griego, es el mismo, que es doxa, ¿sí? Y que, bueno, entonces, porque efectivamente el concepto de fe tiene como esas dos características, podríamos decir, ¿no? Por una parte, el hecho de que estoy afirmando algo con certeza, pero por otra parte también la idea de que de eso no tengo un conocimiento inmediato o, ¿cómo se diría? No tengo un conocimiento de evidencia, ¿no? Es decir, en lo que yo tengo que creer es porque no tengo evidencia, ¿no? O sea, yo no digo, creo que la pared es blanca si la estoy mirando, ¿verdad? En cambio, si digo, si puedo decir, creo que va a llover, si es algo que todavía no ha ocurrido y que efectivamente puede llegar a ocurrir, ¿no? Puede que sí, puede que no. Es decir, está como en el ámbito de la posibilidad. Entonces, son dos sentidos distintos de creer.
Pero yo les decía al principio que uno no solamente dice creo que, sino que a veces dice creo en, ¿verdad? O tengo fe en, o tengo confianza en. Mm, ¿Eso qué diferencia tendría ese modo de hablar de los anteriores? Por ejemplo, una de las Adrianas. O Ana María. Alguien, por favor, prenda el micrófono. Sí, Adriana Martínez. Oye, ¿y uno no puede alzar la mano aquí? Pues yo creo que sí, pero no sé. Yo no sé cómo es que era eso. Bueno, Adriana creo que iba a decir algo, ¿no? Yo creo que cuando uno dice tengo fe en o creo en, es certero. O sea, yo creo en Dios. Uno no dice creo que Dios existe. Bueno, también puede decir eso para las personas que tienen la duda, pero cuando uno dice creo en Dios es que lo cree 100%, mientras que cuando uno dice creo que Dios existe, es que tienes una duda, un porcentaje de duda. Sí, será. Ana María, tú prendiste el micrófono. Sí, Y Elena, ahora. Ana, sí. estoy de acuerdo con Sarita, ¿no? Como cuando yo hablo como creo y le pongo un artículo al lado, es como que yo estoy hablando de algo en términos de posibilidades, Ujú. pero cuando yo hablo en creo y lo siguiente es aquello en lo que creo, pues es como una convicción profunda, ¿no? Como de lo que me hace ser. Habla como desde el ser, no desde mi pensar o desde mi sentir, sino desde lo que soy. Sí, efectivamente están esos dos matices. Elena, ¿qué querías añadir? Eh, sí, pues a ver, en cuanto a la definición de creo, digamos, yo escuchaba hace poco la meditación de un padre mexicano sobre el tema de la fe, y no sé si va en línea con lo que tú preguntas, Claudia, y es que, pues creer, todo el mundo puede creer, incluso él decía que el demonio cree, pero lo que va con la fe en términos de creer es unirse. ¿Sí? Incluso creo que el término de la fe lleva es también como a la acción misma de unirse. Y si no estoy mal, hay como un origen, tú que sabes más del tema, como en griego, o no sé si es en griego, creo, el tema de que fe equivale en ese caso a unirse. Bueno, sí, efectivamente, muy bien, Elena, gracias. Ahora vamos a hablar de ese aspecto de adhesión, por decirlo Ok. así, que tiene la fe. Y sí, efectivamente, cuando decimos creo en, estamos, o sea, no estamos diciendo simplemente creo y un objeto, ¿no? Por ejemplo, creo que Dios existe, creo en la resurrección, creo en tal, ¿no? Sino, digamos, ahí estoy usando otra vez en, ¿no? Pero no estoy diciendo simplemente cuál es el objeto de creer, sino cuando digo creo en Dios o creo en mi mamá, creo que lo que mi mamá me dice es verdad. O sea, en esos momentos también, cuando decimos eso, estamos entrando en una relación de confianza, podríamos decirlo así, ¿no? Es decir, no solamente en una relación de que yo admito una lista de cosas, Dios existe, no sé, lo que me dijeron en clase de historia cuando tenía 15 años, como, como si fuera una lista de cosas en las que yo pues tengo un cierto conocimiento que me da la confianza que tengo, la fe que tengo en que lo que me dice la iglesia, lo que me dijeron mis papás, lo que me dicen, lo que me dicen en el colegio, sino que cuando yo digo creo en alguien, en realidad lo que estoy diciendo es yo con esta persona voy hasta el fin del mundo, ¿no? Es decir, confío en él. Obviamente ahora vamos a ver que ese tipo de creencia así de radical, en principio solo, podría ser respecto de Dios, pero incluso en el plano humano, uno cuando tiene un amigo, cuando tiene unos papás o alguien que uno quiere con toda el alma, uno dice, oye, yo creo en ti, ¿sí? San José María, por ejemplo, a veces decía que él creía más en la palabra de un hijo suyo que en 100 notarios juntos. Y dice, Dios mío, ¿cómo así? Bueno, claro, porque es confianza, ¿no? O sea, la confianza al final está sobre todo, ¿no?
Entonces, bueno, efectivamente, esta primera diapositiva que me ha llevado un montón de tiempo, pero bueno, se refiere sobre todo a que el término creer admite esas variaciones, ¿no? Incluso el tengo fe, ¿no? Porque yo también puedo decir, uy, no tengo fe en que la pandemia se acabe. Y pues eso es casi lo mismo que decir opino que se va a acabar, soy optimista respecto de que se va a acabar, o sea, y no hay realmente una adhesión de mi persona, un unirme, como decía Elena, a eso de lo que yo estoy diciendo que creo que va a suceder. Entonces, por eso es tan ambiguo el término creer, ¿no? Pero incluye como dos cosas, ¿no? Uno cree algo, por eso yo decía creo que Dios existe, creo que Jesús resucitó, creo que China es el país más poblado del mundo, creo que, o sea, un objeto de la creencia, pero también incluye un aspecto personal, ¿no? Que es el que se manifiesta en ese creo en o tengo fe en alguien, ¿no? Bueno, entonces, eso era como lo primero que quería, sobre lo que quería que reflexionáramos, ¿no? Si nos vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, que es parte de la bibliografía de esta clase y que luego ya les diré qué puntos, los primeros puntos, el 142 y el 143, de esta parte que es sobre creer, ¿sí? Dice una cosa muy bonita, ¿no? De hecho, el catecismo no empieza, el punto número 1 no es qué es la fe. Miren que es el punto 142, ¿no? Y yo no sé, pero uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué pasó en los 141 puntos anteriores? Porque si vamos a hablar del credo, pues lo primero, pensaría uno, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es qué significa creer. No, es que el catecismo antes de lo que nos ha hablado es que Dios nos busca, Dios nos habla. ¿Se acuerdan que la semana pasada Catalina nos daba una clase sobre cómo Dios se revela en la historia? O sea, se nos muestra en la historia, se nos da a conocer, ¿no? Eso esa cita de la Dei Verbum, que es uno de los documentos del Concilio Vaticano II, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora en ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. O sea, Dios habla, ¿no? Y por tanto la fe lo que es una respuesta a Dios que me ha hablado primero, ¿no? Es decir, la fe en sentido cristiano no es el hombre buscando a Dios, ¿no? El hombre que sale en búsqueda de Dios. No, sino Dios sale en busca del hombre y el hombre responde. Y eso es una diferencia radical con otras religiones. O sea, en el cristianismo, por fe, pensamos que no es el que el hombre haya salido en la búsqueda, ¿no? Que obviamente el hombre está en la búsqueda desde el principio, pero lo más relevante es que Dios salió a nuestros encuentros. Y por tanto la fe es una respuesta, ¿sí? Es una respuesta a una pregunta, ¿no? Entonces vemos que si uno está hablando de pregunta-respuesta, estamos más en este ámbito de la fe personal, ¿no? Del que hablábamos antes, ¿no? El creo en, ¿no? Porque uno no habla con las ideas, uno habla con las personas, ¿no? Entonces, Dios me habla y yo probablemente creo que todas las que estamos aquí, bueno, no sé si todas, pero muchas probablemente sí, en el colegio nos dieron o nos recomendaron esa Biblia, ¿no? Que se llama Dios habla hoy, ¿no? Que es la Biblia latinoamericana más conocida. La verdad es que hay Biblias mejores, ¿no? La Biblia de Jerusalén, la Biblia de la Universidad de Navarra, son Biblias mejor traducidas, Sí. pero a casi todos nos enseñaron con esa Biblia y bueno, quedamos enseñados, ¿no? Dios habla hoy, pero es que el título es muy bonito, ¿no? Porque efectivamente Dios me habla y el hombre responde. Y esa respuesta es lo que se llama la fe, ¿no? Y el siguiente punto dice, por esa fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un tipo de obediencia que yo arriba puse, es una respuesta y es una virtud. De hecho, sabemos que es una de las virtudes sobrenaturales, ¿verdad? Junto con la esperanza y la caridad, ¿no? Son las tres virtudes sobrenaturales porque se refieren a Dios. Entonces, cuando hablamos de fe, no estamos hablando de esa fe humana. La fe humana es una actitud de confianza en otro o de que al final de cuentas, pues, la mayoría de las cosas las aprendemos
porque no las cuentan, y entonces pues uno tiene fe, o sea, uno, yo no sé, yo que soy profesora de filosofía, nosotros le enseñamos mucho a nuestros alumnos a ser muy críticos y a preguntar mucho. Yo digo, por eso después en las otras clases no los quieren recibir, porque claro, llegan a una clase cualquiera y el profesor está hablando y eso quién lo dijo y por qué y cuándo y cómo y dónde. Bueno, eso digamos que es natural ese tipo de fe, pero no estamos, bueno, natural y por tanto hay que enseñarle a la gente a ser crítica. Pero aquí no estamos hablando de esa fe, sino de la fe que ponemos en Dios, ¿no? Que es ese sometimiento de la inteligencia y la voluntad, ¿no? San José María dice en un punto de surco, ¿no? Que la fe es la humildad de la razón, ¿no? ¿Sí? Que se somete a Dios, ¿no? O sea, que dice, oye, yo no me las sé todas, ¿sí? Yo aquí no soy el todopoderoso que todo lo sabe, ¿no? Y por eso confío en ti, ¿no? Entonces, yo no sé si esto es a lo que se refería Elena, pero la Sagrada Escritura llama, o sea, en concreto San Pablo en la carta a los romanos, llama a esa actitud obediencia de la fe, ¿no? O sea, a esa respuesta del hombre a Dios que se revela. Podríamos decir a esa virtud sobrenatural. Eh, o sea, ustedes saben que una virtud es algo que capacita para, ¿no? Entonces aquí la fe me capacita para decir sí a Dios que revela, ¿no? Es decir, para poder dar esa respuesta, ¿sí? Y a eso se llama obediencia de la fe. Yo no sé si ustedes han conocido gente sin fe, lo cual realmente es una tragedia, ¿no? Cuando uno conoce a alguien que no tiene nada de fe, ¿sí? Que desconfía absolutamente, que vive la vida como sin Dios en el horizonte, ¿no? Bueno, a veces yo he tenido amigas que digamos, han partido de ese punto y hay un momento de su vida en que les gustaría creer, ¿no? Porque realmente que no creer es muy duro, ¿no? Por ejemplo, ahora con esta pandemia uno piensa, Dios mío, no tener nada distinto de los datos médicos, científicos, el periódico, qué me dijo, qué no me dijo. O sea, es como duro, ¿no? Entonces hay gente que a veces quiere creer, pero la fe es un don, como vamos a ver ahora, ¿no? Y ese sentimiento lo tiene, o sea, Dios te tiene que capacitar para decirle que sí, digamos así. Pero bueno, eso también desde el punto de vista humano implica esa obediencia de la fe. Entonces yo decía que no sabía si Elena a lo que se refería en lo que escuchó esa meditación es a un término que en realidad es, bueno, sí es cierto que tiene su origen en el griego en el que está escrito la carta a los romanos, pero el término es propiamente latino, ob audire, que es eso de la obedecer, claro, es una palabra que uno a veces dice, miércoles, ¿esto de dónde salió? Bueno, obedecer etimológicamente viene de obaudire, o sea, de escuchar y seguir, ¿sí? O sea, de una escucha que es activa, o sea, una escucha que es, a ver, que te pone en movimiento, ¿no? Hay muchas maneras de oír, ¿no? Y por eso uno de chiquito le dice, no, es que es distinto oír que escuchar, ¿no? Que es que tú oyes pero no entiendes, ¿no? Porque claro, uno puede oír y runa y le queda, pero claro, cuando uno oye y eso lo pone a uno en movimiento, o sea, cuando la mamá le dice al niño, Pepito, por favor, lava los platos, y Pepito se pone en movimiento, entonces ahí hablamos de obediencia, ¿no? O sea, de un escuchar que me lleva a seguir lo que me están diciendo, ¿no? Entonces, cuando San Pablo habla de ese obaudire propio de la fe, el personaje, digamos, como más clave es Abraham, ¿no? Abraham, el padre de todos los creyentes. Ahí Abraham está como mal escrito, pero bueno. Abraham, ¿no? Con ese nombre que le puso Dios, ¿no? Porque Abraham fue el primero que escuchó y siguió, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que Abraham, dónde vivía Abraham? Nur. En Ur de Caldea, Ajá, ¿verdad? sí. Entonces, en una ciudad, parece que muy floreciente y demás, y Abraham que vivía en Ur, escuchó al Dios uno, viniendo él de un pueblo que creía en muchos dioses, ¿no? O sea, politeísta. Bueno, ¿cómo será que la Sagrada Escritura en algún momento cuenta que Abraham cuando cogió sus chécheres para seguir a Dios, metió también los idolitos que tenía, ¿no?
O sea, porque en realidad Dios le tenía que enseñar a creer en ese único Dios. Pero en ese momento él escucha y se pone en camino, sin tener ninguna certeza. O sea, nosotros lo hemos tenido súper fácil, ¿no? O sea, para nosotros no creer es casi como, hay que empeñarse, ¿no? Pero Abraham, que simplemente escuchó que Dios le hablaba, se pone en camino, ¿no? Entonces, claro, Abraham es el padre de los creyentes, ¿no? Creyó, dice San Pablo, creyó contra toda esperanza, ¿no? Y bueno, y luego también el autor de la carta a los Hebreos dice que la fe es garantía de lo que se espera y la prueba de las realidades que no se ven, ¿no? La fe es garantía. mm, el Papa Benedicto XVI le gusta comentar mucho este texto, le gustaba pues, y en una de sus encíclicas, pues hace una exégesis, o sea, una explicación de este texto, en realidad en la Spe Salvi, que yo se la recomiendo, para mí es magnífico, y porque está escrita muy para el hombre de hoy, ¿no? Entonces dice, claro, la fe, literalmente lo que dice la carta a los Hebreos es que la fe es sustancia de lo que se espera, o sea, es el qué de lo que se espera. La palabra garantía es una buena traducción también, porque al final a lo que nos lleva a pensar, o por lo menos a mí me lleva a pensar, es que Dios es el único garante de lo que uno cree, ¿no? Es decir, yo no veo que Jesucristo haya resucitado, yo no veo que Dios salve siempre a lo inocente, por decir cosas que no se le pueden ocurrir, ¿no? Yo no veo que el sufrimiento tenga sentido. No, no lo veo, pero lo espero, ¿no? O sea, tengo en Jesucristo garantía de eso. Pero bueno, ahora vamos a hablar de esto más adelante. Esto es para entender un poco el concepto de obediencia de la fe. Nos sirve la figura de Abraham, nos sirve también la definición de la carta a los Hebreos, porque, claro, la fe lo que te lleva es a estar seguro y por tanto a ponerte en camino respecto de algo que no ves. Pero sobre todo, yo creo que nos sirve la figura de María. ¿Ustedes si alcanzan a ver ahí abajo lo que dice? ¿Sí? Dichosa la que ha creído. Sí, Sí, claro. dichosa la que ha creído, ¿no? Esas palabras, ¿saben de qué escena es? De ¿Quién la se las dice a María? anunciación. ¿Ah? De la Anunciación. No. Esa es la escena que yo tengo allá arriba, porque ahora les voy a mostrar por Ah, qué. de la visita. De La la visita. visitación, sí. O sea, Ajá. efectivamente cuando va María a visitar a Isabel, Isabel le dice, dichosa la que ha creído, porque lo que le ha dicho Dios se cumplirá, ¿no? O sea, dichosa la que ha creído. O sea, María es dichosa porque ha creído. Efectivamente, yo he puesto una escena, que es una escena de un pintor renacentista que se llama Fra Angelico. No sé si alcanzan a verla bien. Una pintura en tabla que está en el Museo del Prado, pero en esa pintura se ve muy bien esto de los baudire, porque, bueno, se ve si uno amplía la pintura, pueden ampliarla ustedes, porque si yo intento ampliarla aquí no, entonces no la ven, porque no le estoy proyectando la pantalla, sino la presentación. En ese sol que hay arriba hay unas manos, ¿sí? Y esas manos eh, han regalado un Espíritu Santo, que es una palomita que se ve en la mitad, o sea, en la segunda columna más o menos. Hay una palomita que está llegando al oído de María, ¿sí? Porque los padres de la iglesia decían que la concepción se había hecho por el oído, ¿sí? O sea, María oye las palabras del ángel y entonces, al decir sí, es decir, al aceptar con fe, entonces se encarna Dios Hijo, ¿no? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero es muy bonito cómo Frangélico ha conseguido pintar eso, ¿no? O sea, el obaudire, ¿no? El concebir por el oído, ¿no? Porque efectivamente la fe tiene que ver con el oído, o sea, tiene que ver con lo que escuchamos, ¿no? No con lo que vemos, ¿sí? O sea, aquello en lo que creemos no lo vemos. ¿Cómo sabemos de ello? Porque nos los han contado. ¿Quién nos los ha contado? Pues nos los han contado nuestros papás, nuestros catequistas, el sacerdote, nuestras amigas, pero fundamentalmente porque nos los ha contado Dios, ¿sí? Porque no basta con que a mí me cuenten las cosas, ni siquiera mis papás. Llega un momento en el que uno empieza a dudar de lo que le han contado a sus papás.
de lo que le han contado en el colegio, de lo que le cuenta a quien sea, ¿no? Pero es ponerse a la escucha de Dios, ¿no? Entonces, bueno, eso quería resaltarlo porque tiene que ver con ese obaudir. Y es lo que aparece aquí, ¿no? Bueno, lo que aparece en este punto lo que aparece en este punto de esta presentación, ¿no? ¿A quién creemos, no? O sea, la fe es fundamentalmente fe en Dios, ¿no? Perdón, se me fue esto. Es que estoy teniendo problemas para ver el chat al mismo tiempo, pero alguien está escribiendo en el chat. Entonces, No escribimos mejor. si tienen una pregunta, o bueno, si quieren escribir, pero no lo puedo mirar, porque si intento mirarlo se me daña la presentación. O sea, es que el mouse, no veo el mouse, eso es lo que me está pasando, que cuando muevo el mouse no lo veo, entonces no sé dónde dar clic, mejor dicho. Bueno, entonces, ¿a quién creemos, no? O sea, la fe, como decía Elena, es adhesión, ella decía otra palabra que ahora no me acuerdo, unión personal del hombre con Dios, ¿no? Y asentimiento a toda la verdad que Dios ha revelado. Pero uno, ¿a quién le puede dar esa adhesión absoluta, ese sentimiento total? Pues el catecismo nos dice, solo a Dios, ¿no? O sea, Dios es el único en el que realmente creemos en este sentido más radical, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero Dios, ¿no? Como dice San Pablo en la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, yo sé de quién me he fiado, ¿no? Yo sé de quién me he fiado. Bueno, entonces, esa escena que tienen ahí es una de mis pinturas favoritas, que es del Greco, ¿no? Es la Trinidad, ¿no? Bueno, porque en eso es en lo que creemos, en la Trinidad. Pero bueno, es una Trinidad un poquito distinta, ¿no? Porque como ven, es una Trinidad que en realidad es como una piedad, ¿no? El Hijo está el cuerpo del Hijo, ¿no? En manos del Padre. ¿Sí? Bueno. Interrumpan cuando quieran porque creo que es la manera que tenemos. Entonces, ¿qué características tiene la fe? ¿Sí? Esto es bueno repasarlo porque nos puede ayudar a, aunque sea muy básico, ¿no? Pero como a darnos cuenta de precisamente en qué consiste ese creer, ¿no? Entonces, lo primero que nos dice el catecismo de la fe es que es un don de Dios, ¿no? Dentro de las características. Es un don de Dios, ya lo veíamos antes, ¿no? Es decir, el hombre por su naturaleza no está capacitado para responder a Dios, ¿sí? Para darle esa respuesta completa y absoluta. Entonces, por eso es que el hombre está capacitado para tener creencias, así como decíamos, creo que va a llover, creo que Zeus manda un rayo, creo que... Pero realmente esa fe, como esa obediencia de la fe, eso que empezó a pasar con Abraham, que el hombre se ponga en camino, deje todo tirado y salga detrás de Dios, de un Dios del que nunca había oído hablar, porque además no era ni siquiera el Dios de su pueblo, ¿no? Eso es un don, eso es un regalo de Dios, ¿no? Por eso cuando decimos que la fe es una virtud sobrenatural, ¿sí? Una virtud sobrenatural no solo porque tiene por objeto a Dios, es decir, es sobrenatural por su objeto, porque creemos en Dios, sino también es sobrenatural porque es una virtud infusa, o sea, es Dios quien me da la fe, igual que me da la esperanza, igual que me da la caridad. Esto ahora tiene consecuencias prácticas, ¿no? Como vamos a ver, porque pues efectivamente si es un don de Dios, pues entonces tengo que pedirlo, ¿no? Pero bueno. Pero que sea un regalo de Dios no significa que yo sea pasiva. No, pues ya me bautizaron, el Espíritu Santo bajó y yo ya tengo fe. No, ¿cuántas personas podemos conocer a nuestro alrededor que están bautizadas o que incluso están confirmadas y no creen? Porque Dios me capacita para responder, pero soy yo quien tiene que responder. Y por eso decimos que la fe es un acto humano, o sea, el hombre responde, la mujer, o sea, cada uno de nosotros. Incluso quizá más que acto humano, habría que decir un acto personal, ¿no? O sea, cada uno en lo más íntimo de su ser es el que le dice sí a Dios, ¿no? Y entonces, bueno, las características de que un acto sea humano es que es un acto de la razón, o sea, razonable creer, ahora vamos a ver, y el libre, ¿no? O sea, nadie puede obligar a otra persona a creer. ¿Mm? Por eso la fe, o sea, uno
algunas de ustedes son mamás, ¿no? Bueno, o tías, o educadoras, o bueno, al final todos formamos, ¿no? Somos formadoras y, y uno puede ayudar a otro, llevarle hasta las puertas de creer, mostrarle, quitarle los obstáculos, mostrarle la maravilla de la fe, con, con la doctrina, sobre todo con el propio testimonio, o sea, con el ejemplo, pero al final el acto de creer es libre, ¿no? O sea, es un acto, en ese sentido, eh, que no admite ningún tipo de coacción, ¿no? O sea, uno no puede persuadir, convencer a alguien para que crea, ¿no? Bueno, luego también es un acto que no se da solo no se da en solitario, aunque sea personal, se da en comunidad. O sea, es eclesial, ¿no? O sea, miren que uno no dice solo creo, sino creemos, ¿no? O sea, nosotros creemos. De hecho, bueno, algunas de ustedes probablemente no se acuerden, pero hace tiempo en el credo decíamos, creemos en Dios Padre Todopoderoso, y hubo un momento en el que se decidió volver al original, digamos, de la fórmula latina, que es credo, o sea, yo creo, para que no se diluyera. Pero claro, es que también había algo en ese creemos, ¿no? Cuando decimos creemos, no solamente estamos diciendo que yo solo por mi cuenta creo, sino que he aprendido a creer en una comunidad, en la familia, que es iglesia doméstica, en la parroquia, en la iglesia, que me acogen en mi fe, ¿no? Y me sostienen y nos sostenemos mutuamente en la fe, ¿no? Bueno, y luego pues la fe es necesaria para la salvación, ¿no? O sea, sin fe no, no es posible la salvación. Bueno, eso es Francia, es la catedral de Sal. Clau, una pregunta, perdón, te interrumpo. Sí. En esa característica 2 del acto humano libre y razonable, por ejemplo, cuando uno ya tiene familiares, bueno, pueden darse dos casos. Uno, que una persona nazca con ciertas limitaciones, podemos decir, no sé, psicológicas o mentales, o al final de la vida, digamos, y eso nos puede pasar a nosotras, de pronto una enfermedad psicológica, mental, etcétera, una limitación también física nos pueda llevar a caer en ese estado. Digamos, cuando tú hablas de ese acto humano libre y razonable, digamos ahí cómo se puede motivar o cómo se puede mantener, digamos, esa aceptación, ¿no? Sí, o sea, A través de los sacramentos, pero ahí cómo se puede manejar ese asunto ahí. bueno, es una pregunta muy interesante. Yo no me la había hecho en esos términos. Y mira que yo ahí no puse libre y racional, sino razonable, ¿sí? Es distinto que algo sea racional Ok. a que algo sea razonable. Una cosa racional es algo a lo que yo llego, por ejemplo, la ciencia es racional, ¿no? La filosofía es racional. Lo que hago es Sí. llegar a ello a partir de la razón, ¿no? En cambio, algo razonable es algo que puede ser susceptible de ser razonado, ¿sí? O sea, puedo meter la cabeza, podríamos decir ahí. Pero el acto de fe no es fundamentalmente un acto de la razón. O sea, es un acto de la persona entera que dice, sí, yo creo, ¿no? Entonces, claro, cuando llega el momento, o qué pasa con personas que a veces tienen más limitaciones en la racionalidad, ¿no? Pues a veces uno ve que tienen mucho más fe que uno. ¿Cuánta gente también, gente mayor o gente muy sencilla, tiene más fe que filósofos, teólogos, que saben mucho, pero que a la hora del té, pues no es que tengan tanta fe? O sea, ni siquiera hay que irse al final de la vida humana para esto, ¿no? Ya. Entonces, me parece que yo te respondería de dos maneras, ¿no? O sea, a lo que se refiere esta característica, que aquí lo voy a poner, es que creer es razonable, o sea, que uno puede meter su cabeza, ¿no? O sea, encontrar motivos para creer, Ujú. profundizar con la razón en la fe, pero no que la fe dependa de la razón. Entonces, en ese sentido, cuando la razón falta, queda el corazón, queda la vida que ha dado testimonio de uno, queda los sacramentos, como tú dices, pero queda la gracia, que es la que nos ha ido sosteniendo, ¿no? El don de Dios Ok. queda, ¿sí? Y así como una persona, digamos, que nos diera Alzheimer y pues ya no pudiéramos seguir diciendo creo, 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 Ujú, eh, la gracia nos sostendría, ¿no? Nos sostendría ujú. en lo que fue nuestra vida, por decirlo así, ¿no? En ese sentido. Ok.
Entonces, y es bonito uno ver también, no sé si han tenido gente cercana, ¿no? A veces con enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Que uno Sí. ve como de alguna manera de las últimas cosas que quedan cuando ha sido, por ejemplo, alguien muy piadoso, es la costumbre de rezar o de responder a las palabras de la liturgia. Bueno, Dios tiene sus caminos para todo el mundo, ¿no? Entonces, Ujú. me parece que lo importante ahí es saber que la fe no depende de la razón, ¿sí? Ok, ¿Vale? ¿Eso ok. te sirve, Elena? Sí, 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 claro, claro, gracias. Bueno, Sí. entonces, aquí yo planteaba el tema, bueno, ¿es razonable creer? Entonces, el catecismo nos dice que el motivo de creer no radica en que las verdades reveladas, por ejemplo, Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o, no sé, Jesucristo es Dios. El motivo de creer no es que eso sea inteligible a la luz de nuestra razón humana, o sea, no es que lo podamos entender con nuestra cabeza, sino que el motivo por el que creemos es que Dios es el que nos ha hablado y Él no puede engañarse ni engañarnos, ¿no? Entonces, claro, como Dios es absolutamente verdadero, lo que Él nos cuenta es verdad, ¿sí? Entonces, el motivo por lo que es razonable creer es porque hay alguien en quien puedo confiar, ¿no? ¿Sí? Como uno dice, bueno, es razonable creerle a los papás. Hombre, los papás en general, no sé, no me quiero meter en casos particulares, pero en general los papás no han dado signos de ser personas no creíbles, ¿no? Entonces uno les cree. Mira, es que tú naciste en tal clínica en Barranquilla. Y uno dice, pues sí. Eh, Probablemente ninguno de nosotros, pues de pronto ha tenido que hacerlo porque necesitaba la partida de bautismo o algo, pero quiero decir que probablemente ninguno de nosotros fue a asegurarse que nos habían bautizado en esa iglesia. Porque el motivo por el que creemos es la quién es esa persona, ¿no? En el caso de Dios, que además no puede ni engañarse ni engañarnos, por eso creemos en él, ¿no? De todas maneras, el catecismo y la clase que ustedes leyeron habla de motivos de credibilidad, ¿no? O sea, son motivos de credibilidad, o sea, razonable, creíble, todo lo que termina en ble, lo posible, ¿no? O sea, puede ser razonado, puede ser creído. Eh, entonces, amable, puede ser amado, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, claro, hay motivos, ¿no? Ahora que hemos estado leyendo, que hemos estado leyendo lo que sucedió después de la resurrección, ¿se acuerdan que vimos que un motivo de credibilidad, ¿sí? No de fe, sino de que eso podía ser creíble, fue la resurrección del Señor, ¿no? La tumba vacía, ¿no? Y uno ve que los primeros cristianos hablaban constantemente de que la tumba estaba vacía. O sea, para ellos eso fue wow, pero no bastaba con que la tumba estuviera vacía, porque lo que los judíos creyeron, pues las autoridades judías creyeron, y lo que ellos mismos al principio creyeron es que se había robado al Señor, ¿no? ¿Se acuerdan que María Magdalena cree eso? Señor, tú lo cogiste, ¿dónde lo pusiste, no? Bueno, esto es el Evangelio en costeño. Entonces, ¿dónde lo has puesto, no? Entonces, no sé, el motivo es si la tumba vacía, las apariciones de Jesucristo resucitado, que les llevaron a creer, ¿sí? Que era Él, ¿no? Y Jesús se les aparece una y otra vez. Los milagros del Señor, por ejemplo, también hicieron que muchas personas creyeran, ¿no? Otro motivo de credibilidad es el aguante que ha tenido la Iglesia Católica, ¿no? Con todas las barbaridades que uno sabe cuando uno empieza a estudiar algo de historia. Y uno dice, Dios mío, a pesar de todo esto, aquí hay algo, ¿no? Que se mantiene, ¿no? La santidad de las personas que han creído, ¿no? A mí, por ejemplo, a veces mis mismos alumnos me preguntan, profe, pero a ver, un filósofo puede ser creyente. Y, y hay algo que les digo, o sea, pues es verdad que ahora puede haber muchos filósofos ateos, pero miren la historia y los grandes filósofos y también los grandes científicos han sido hombres de fe, ¿no? Es decir, que no parece tan absurdo creer, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, esos son, como les decía, motivos de credibilidad, no es que eso genere la fe, ¿no? Pero uno puede, la belleza, por ejemplo, la coherencia de las personas, ¿sí? El testimonio de las personas, o sea, eso ayuda a muchas personas a creer, dicen, uy, esto parece que es verdad, ¿no? Porque mira, esta persona en las buenas y en las malas, ahí están. Bueno, esos son lo que se llama en teología fundamental motivo de credibilidad, ¿no?
Pero claro, caben varias relaciones o varias maneras de entender las relaciones entre fe y razón, ¿no? Y si queremos también entre fe y ciencia. San Juan Pablo II escribió una encíclica muy valiosa, todavía muy valiosa, en los años 90, no estoy segura, creo que fue el 97, que se llama Fides et Ratio, o sea, fe y razón, ¿no? Una encíclica en la que también Ratzinger metió mucho la mano, y bueno, porque ustedes saben que los papas tienen quien les ayude, ¿no? Bueno, por ahí él decía que la fe y razón y la razón eran las dos alas del espíritu humano, ¿no? El espíritu humano no puede avanzar solo con la razón ni solo con la fe, ¿no? Porque si uno solo cree y no razona, es lo que se llama fideísta, ¿no? O sea, alguien que, claro, Dios nos ha dado la razón, y si nos ha dado la razón es para que con ella busquemos, preguntemos, entendamos, ¿no? Entonces Dios no nos quiere fideístas, ¿no? Pero el otro extremo es ser racionalista, ¿no? Pensar que solo la razón es la que me da las respuestas a mis preguntas más profundas, ¿no? Y desde el principio, en el cristianismo, se dio una alianza entre fe y razón, ¿no? De hecho, San Anselmo, un santo de los primeros tiempos, hablaba de que la fe trata de comprender, ¿no? Y esa es la definición de la teología, ¿no? La teología es la razón aplicada a la fe, logos a Dios, teo, Dios, logos, ¿no? La razón que se aplica a lo divino, la razón que se aplica a la fe, es la fe intentando comprender, ¿no? Y San Agustín lo decía como siempre dice San Agustín las cosas, desde una perspectiva muy vital, ¿no? Creo, o sea, yo creo, decía él, para comprender. Y comprendo para creer mejor, ¿sí? Y por eso estamos teniendo estas clases de doctrina, ¿no? Porque hay cosas que no terminamos de entender si no las creemos, ¿sí? O sea, creer está en el origen también de cosas que tenemos que entender, ¿no? Pero a la vez, si uno profundiza e intenta entender mejor, entonces puede creer más, ¿no? Entonces, claro, vivimos en una época en que de alguna manera fe y ciencia se han, algunos quieren mostrarlas como enfrentadas, ¿no? Pero claro, eso es pensar que la fe es irracional, ¿no? Y que la razón al final es autosuficiente. O sea, hay errores, digamos, hay dos tipos de errores que me pueden llevar a pensar que la fe y la ciencia son contradictorias. Y la fe y la ciencia, al final, ¿qué buscan? Las dos, ¿no? Yo no sé aquí qué tantas científicas haya, pero ¿qué busca la fe y la ciencia? La verdad, o sea, entender, comprender. Bueno, la fe busca más, ¿no? Busca adherirse, ¿no? Pero lo que está en el origen, en el origen de ambas es Dios, que ha creado tanto al hombre que puede creer y que a la vez es racional, como en su fin, ¿no? Que es la verdad, ¿no? Entonces, yo ahora les voy a recomendar alguna página aquí al respecto sobre fe y ciencia para quienes quieran profundizar en algunos temas concretos, ¿no? Galileo, el Big Bang, el evolucionismo, la psicología, o sea, temas que a veces nos parece que en los que es difícil esta articulación entre fe y ciencia. Yo, una cosa que siempre digo es, esto se arregla estudiando más. O sea, se arregla no simplemente haciendo actos de fe, que también hay que hacerlos, sino intentando ver, ¿no? Cómo se articula eso. Porque Dios ha querido que nuestra fe sea razonable. O sea, de hecho, por ejemplo, eso distingue a los cristianos, por ejemplo, de los musulmanes, ¿no? En los que, por la concepción que los musulmanes tienen de Dios, intentar ponerle razón a la creencia es casi que un acto inmoral, ¿no? Bueno, inmoral, o sea, no está permitido, ¿no? Estuvo permitido, o sea, eso no pasó siempre entre los musulmanes, porque de hecho en la Edad Media la medicina surgió en escuelas musulmanas, hubo grandes filósofos y teólogos, pero a partir después de la Edad Media eso se pierde, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Tiene que ver con otra religión. Bueno, el catecismo también nos habla de que la fe es perseverante, ¿no? Efectivamente uno no dice que alguien tiene fe si un día cree y el otro día no cree, ¿no? O sea, y uno dice, hombre, ten un poquito más de fe, ¿no?
O sea, ¿qué significa tener un poquito más de fe? Bueno, cree en el tiempo, ¿no? Entonces, de hecho, el catecismo en ese punto, 162, nos cita la primera carta de San Pablo a Timoteo, ¿no? Combate el buen combate conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Es decir, si hay que perseverar en la fe es porque es posible naufragar en la fe, ¿no? Porque pues si ya uno estuviera confirmado en fe desde que lo bautizan y ya uno fuera un cristiano hasta que muere, un buen cristiano, pues no haría falta este combate, ¿no? La lucha, que es de la que nos hablan siempre, ¿no? La lucha ascética para conservar la fe, ¿no? Es decir, hay quienes han naufragado en la fe, hay gente que ha sido creyente y ha dejado de serlo, ¿no? Entonces, el catecismo nos habla de varias actitudes, ¿no? Que nos pueden llevar, que nos llevan de hecho a vivir, a crecer y perseverar hasta el fin en la fe. Miren que dice vivir, crecer y perseverar, ¿no? Porque la fe hay que vivirla, tiene que crecer, porque si no crece muere, ¿no? Y eso es lo que implica la perseverancia. Entonces, ¿qué dice el catecismo? Hay que alimentarla con la palabra de Dios, o sea, hay que estar trabajándola, ¿no? Leyendo la palabra de Dios, profundizando en ella, leyendo comentarios, bueno, pedir que nos aumente la fe, porque decíamos que era una virtud sobrenatural, hay que pedirla todos los días. La fe debe actuar por la caridad, o sea, si la fe no se pone en práctica, muere, ¿no? Y ser sostenido por la esperanza, ¿no? O sea, por eso, por ejemplo, a veces uno dice, a mí me llama la atención que la alegría, el optimismo, sean palabras de las que la sonrisa. En mi estado tengo un video del Papa, en mi estado de WhatsApp, por si alguien quiere verlo, del Papa Francisco sobre la sonrisa en estos días, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, ¿por qué a los cristianos se nos insiste tanto en eso? Bueno, porque eso sostiene la fe, ¿sí? O sea, la esperanza sostiene la fe, ¿no? Bueno, y bueno, y luego también, obviamente, pues, no lo he dicho, bueno, creo que está un poco más adelante, pero también hay que cuidarse de lo que puede dañar la fe, ¿no? Porque claro, la fe, ¿por qué uno puede naufragar en la fe? Porque hemos dicho, la fe es certeza, confianza, me da conocimiento de Dios, confío en Él, me abandono en Él. Pero, como dice también San Pablo, caminamos en fe y no en visión. O sea, no tenemos certezas evidentes, ¿no? Y conocemos a Dios como en un espejo, ¿no? De un modo confuso, imperfecto. Tan no lo conocemos bien que a veces nos preguntamos cosas como, Dios, ¿por qué permite esto? ¿Mm? Y no, está bien preguntarse, porque justo lo que he dicho es que está bien preguntarse. Pero ¿por qué nos hacemos esas preguntas? Porque no entendemos la lógica de Dios. Por eso he puesto ahí ese cuadro de Velázquez al lado, ¿no? Esa es la lógica de Dios. Entonces, claro, la fe es luminosa, pero a veces también es oscura, y es oscura también para los santos, ¿sí? O sea, esto no es que sea oscura para el pecador y luminosa para el santo. Obviamente, Pau, ¿sí? qué pena te interrumpo. Una pregunta y si quieres cuando termines, que me dio pena interrumpirte, pero bueno, digamos ese tema de apariciones, digamos que la iglesia ha reconocido, incluso las que está evaluando, especialmente con el tema de apariciones de la Virgen. O sea, digamos eso desde el punto de vista de formación. O sea, uno cómo lo debe manejar, es decir, educando a otras personas, bueno, dando, como dices tú, ese testimonio. Pues eso si quieres, dame un segundo y ahora lo respondo, ¿sí? Sí, vale, ¿Vale? sí. Para Sí, terminar de hablar de esto del claroscuro, ¿no? Porque es que la sí, fe no, de acuerdo. puede ser puesta a prueba, ¿no? Y efectivamente en nuestro tiempo ni siquiera hay que ser no sé, la Madre Teresa de Calcuta para que se le ponga la fe a prueba, por hablar de alguien que vivió una gran prueba de fe, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús también vivió una gran prueba de fe, ¿no? O sea, de hecho ella al final decía, es que ni siquiera sé si creo, pero creo, ¿no? O sea, Santa Teresita, por favor, que uno se la imagina lo más tierno y lindo del mundo, o sea, bueno, la Madre Teresa de Calcuta también. El Papa Francisco el otro día decía, ¿no? Es que yo también he pasado por esas dificultades, ¿no? ¿Por qué? Porque todos vemos la experiencia del mal, del sufrimiento de los inocentes, las injusticias, las muertes. Claro, eso puede, como dice el catecismo, estremecer la fe, ¿no? Y por eso la fe hay que
renovarla cada día. O sea, no basta simplemente con un acto de fe que uno tuvo quién sabe cuándo, ¿no? Hay que renovarla cada vez para fortalecerla y para decir, Señor, yo puede que no entienda, pero yo te creo a ti, ¿no? Sí, otra vez, no es que crea que, sino te creo a ti, ¿no? O sea, creo en tu cruz, ¿no? Bueno, ya con esto voy a terminar y ya, bueno, fe y vida, ¿no? O sea, la fe, como decíamos, o se vive o muere, ¿no? Eso es lo que se llama coherencia, ¿no? Y todos sabemos lo que es tener personas coherentes y tener personas incoherentes a nuestro alrededor. O sea, el bien y el mal que puede hacer la coherencia o la incoherencia, ¿no? En la fe, en la nuestra también, ¿no? Pero también en la de las demás personas, ¿no? Ahora les voy a poner ahí un video, un minutico, bueno, 3 minuticos, eh, que me parece que resume esto muy bien, ¿no? Esto en lenguaje ascético se llama unidad de vida, ¿no? O sea, que uno viva como cree, porque si uno no vive como cree, termina creyendo como vive, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, eso es unidad de vida, ¿no? Eso es que nuestra vida sea coherente con lo que creemos, ¿no? Bueno, ya yo había hablado de evitar los peligros. ¿Cuáles son los peligros? Bueno, los peligros a veces pueden ser lecturas, pueden ser cosas que vemos, pueden ser pensamientos a los que no resolvemos. No solamente que a veces hay que cortar algunos pensamientos, pero a veces hay que resolverlos, ¿no? Hay que pedir consejo, yo tengo esta duda, ¿qué puedo leer, ¿no? Porque si no, efectivamente, ¿quién era que decía alguien? Yo leí hace poquito. Bueno, no, efectivamente lo decía San José María, un amigo suyo del colegio que, bueno, había terminado siendo ateo. Le decía, tú para decir eso has leído un libro o 2 libros y con eso ya te quedaste. Pero es que probablemente no has debido leer esos 2 y hay un montón de libros que sí has debido leer. Bueno, se lo decía de otra manera, pero efectivamente puede haber peligros, ¿no? Pero a mí me parece que me parece no, el peligro, eso lo decía ya Tertuliano en el siglo II, pero el peligro es la ignorancia, ¿sí? La ignorancia al final es lo que más nos lleva a no vivir de fe, ¿no? Y luego, la fe, si se difunde, o sea, si uno la lleva a otros, si uno la da, como no pudimos hacer en esta vigilia de Pascua, ¿no? Que uno le prende la vela del de al lado, ¿no? Eso es una imagen de cómo la fe se difunde, ¿no? De uno a otro. La fe cuando se difunde, crece también la de uno, ¿no? O sea, uno en la medida en que está ayudando a otra persona en su camino de fe, pues también termina uno creyendo más, ¿no? Bueno, respecto de lo que preguntaba Elena, yo diría, ay, ¿por qué ahora no me muestra esto? Ah, sí, bueno, yo diría que, a ver, eso no hace parte de la, a ver, ya está, me están viendo, ¿no? Elena, Sí. eso no hace parte de lo que se llama la revelación, ¿no? O sea, son revelaciones particulares. Entonces, la revelación trata fundamentalmente sobre, o sea, la revelación es lo que está en la escritura y la tradición, ¿no? Como nos explicaba Catalina la semana pasada. Entonces, respecto a esas cosas, pues uno es libre de creerlas o no, ¿no? O sea, en la medida en que no contradigan la fe, pues uno las cree. Hay algunas que la iglesia ha dicho aquí, hay algo sobrenatural, ¿no? Lourdes, Fátima, Guadalupe. Pero claro, a veces nos puede pasar a todos que que algunos puedan terminar poniendo esas revelaciones por encima de la revelación, ¿no? No, es que la Virgen dijo en tal sitio tal cosa, ¿no? Y dice, bueno, pues a ver un momento, ¿qué dice la iglesia, no? O sea, ¿qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué dice el catecismo? Entonces, a mí una vez, un sacerdote español que es experto en Sagrada Escritura y vino a Colombia, yo lo vi como 2 años después de que él vino a dar un curso aquí. Y este señor es un sabio, y bueno, yo lo estaba buscando porque quería que me prestara un programa de griego que él tenía. Y entonces me dijo, tú eres de Colombia, ¿verdad? Y me fue sentando yo, pero este hombre. Y entonces Sí. me dijo, es que necesito decirte una cosa. Yo estuve en Colombia hace 1 año o 2 años o lo que fuera. ¿Y sabes qué me impresionó? Que la gente necesita un montón de milagros para creer. Cuando el mayor milagro está en la Biblia, está en la fe de la gente, ¿no? Y eso es muy peligroso. O sea, él se había quedado con esa idea, ¿no? Entonces yo también se las dejo a ustedes porque efectivamente él se había quedado con eso.
Entonces yo el video que les quería mostrar, pero ya se nos acabó el tiempo, y entonces lo que les pido es que lo miren, es, porque pues por si alguien tiene una pregunta, prefiero las preguntas, es el videomensaje del prelado del Opus Dei de Pascua, la felicitación de Pascua, ¿no? Esa felicitación de Pascua es sobre la vida de fe, ¿no? O sea, vivir de fe, ¿no? O sea, pedir al Señor una fe renovada, esa fe que actúa por la caridad. Y me pareció que desde el punto de vista, les voy a copiar aquí el enlace, desde el punto de vista vital es precioso, ¿no? Y realmente nos puede ayudar en esta Pascua. Entonces, pues quiero saber, pues no sé quiénes tengan preguntas, quieran compartirlas. No me asusten que no hay preguntas porque eso es muy mala señal para un profesor. Yo tengo dos. Ajá, Sara. Tú hablaste en 2 ocasiones que hacen actos de fe, pero ponnos ejemplos de actos de fe que podamos hacer en la vida diaria. Pues el acto de fe fundamentalmente es decir, creo, ¿no? O sea, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la Santísima Trinidad. Eso es un acto de fe. O sea, creo, ¿no? Decir creo. O sea, otro acto de fe puede decir, me abandono en ti, ¿no? ¿Sí? O sea, esto que los actos de abandono son actos de fe, ¿no? Porque es que la fe no es solo lo etéreo de, como les decía, de creer en el credo, ¿no? Sino de adherirse y unirse y confiar en ese Dios que se revela. O sea, tiene esas dos partes, ¿no? Creo cosas, verdades, ¿sí? Que son las que están en el credo y en las que tengo que profundizar, etcétera, pero fundamentalmente creo a alguien. Entonces, los actos de fe pueden ir en esas dos líneas. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la Santísima Trinidad, me abandono en ti, creo en ti, bueno, confío en ti, esos son actos de fe, pero también en un momento dado en que, no sé, si uno está dudando de que Jesús resucitó, pues de pronto puede rezar el credo, eso también puede ser un acto de fe, ¿sí? Participar en los sacramentos es un acto de fe. Cuando llegamos a una iglesia, a un oratorio y hacemos una genuflexión, eso es un acto de fe. O sea, yo creo que Jesús está realmente presente aquí, ¿sí? Cuando vemos a Cristo en otra persona, eso es un acto de fe, porque no me digan que ustedes ven la cara de Cristo en los demás. O sea, eso es un acto de fe, ¿no? O sea, el Señor está presente aquí, me está hablando aquí. Pues esto, Una pregunta yo, sí. Omaira. Sí. La comunión espiritual. Bueno, la comunión espiritual, bueno, es que al final efectivamente casi todas las oraciones son actos de fe, ¿no? Cuando yo le digo al Señor que me quiero unir espiritualmente ahora con Él, porque no me puedo unir sacramentalmente, porque ahora mismo no podemos, como no, el teléfono de Santi. en ese momento estamos haciendo un acto de fe también en que Cristo está presente sacramentalmente, porque si no, yo por qué desearía Sí. comulgar, ¿no? Entonces, eso Ok. también obviamente es un acto de fe muy bonito a estos días, Mayra. Mira, Sí. en el chat preguntan Entiendo. si la confesión es un acto de fe. Pues sí, la confesión también es un acto de fe, ¿no? O sea, efectivamente, participar en los sacramentos es un acto de fe, pero cuando yo me confieso y llego ahí donde el sacerdote y digo, o sea, yo estoy creyendo que el que está ahí es Cristo, no lo estoy viendo. O sea, al final toda nuestra vida es una vida de fe, toda la vida cristiana es una vida de fe. Entonces, claro, si yo simplemente voy a la confesión como si fuera una ayuda psicológica, pues eso no es un acto de fe, eso es buscar a un psicólogo gratis. Pero si yo voy allí realmente creyendo que es Dios que me va a perdonar, que me va a abrazar con su misericordia, pues claro que es un acto de fe. Y en estos días también es un acto de fe, de obediencia en la fe, creer lo que nos está diciendo, lo que nos dice la iglesia, que lo dice el catecismo, ¿no? Hacer un acto de contrición perfecta nos perdona los pecados, ¿sí? Lo que el Papa nos ha dicho, ¿no? También, ¿no? En estos días. No puedes ver a un sacerdote, pues entonces háblale, dile, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, me confesaré cuando pueda, pero perdóname ahora. Eso es un acto de fe maravilloso. Estamos seguros de que Dios nos ha perdonado en ese momento, ¿no? Entonces, pues sí, eso también es un acto de fe. Al final, como dice San Pablo, o sea, uno no podría decir ni siquiera el nombre de Jesús si el Espíritu Santo no lo pusiera en nosotros. O sea, cada vez que decimos una ejaculatoria es un acto de fe, ¿sí? Cada vez que invocamos a la Virgen es un acto de fe.
Todo eso son actos de fe. Sí, gracias por esa pregunta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nada? Érase una vez una pregunta. Bueno, yo acabo de ver, no, es que acabo de ver que, espérate, a ver si me salgo de aquí y que no les compartí, cuando puse compartir, ay, sigo en la llamada, ¿verdad? Sí. Sí, señora. ¿Sí? Sí, Clau. Ok. No, es que ahora no, aquí está, aquí Notes. Aquí estoy. Bueno, yo aquí les puse en la bibliografía pues los puntos del catecismo correspondientes, que además son muy bonitos y realmente se entienden muy bien. El catecismo hay que leerlo despacito, ¿no? Porque si no, uno no lo entiende, porque son muchas ideas en 5 líneas, ¿no? Pero bueno, San José María tiene una homilía que se llama Vida de Fe, que está en Amigos de Dios y que realmente es muy recomendable. Luego, aquí, a la que le interese, les mando el link, si quieren se lo mando por ahí. La Universidad de Navarra tiene un grupo de investigación que se llama Ciencia, Razón y Fe. Y entonces ahí cuelgan mucho contenido de diferentes niveles. Eso es lo que pasa, ¿no? Porque en realidad es un grupo de investigación, entonces hay cosas muy distintas. Pero hay cosas sobre temas realmente, a ver si aquí les voy a mandar ese link. Por ejemplo, aquí estoy en lo multimedia, ¿no? Entonces, pues tienen sobre el origen del universo, sobre la persona, sobre la evolución, sobre ciencia y religión, sobre orden, complejidad, o sea, todos esos temas que, bueno, que son, pues que a veces, pues uno puede tener dudas y que efectivamente también dependiendo de la profesión de uno en que se mueve, pues pueden ser más o menos valiosos. Bueno, y luego creo que también les puse, están viendo ahí, ¿no? Bueno, hay una página en internet que es Sí, claro. www.arguments.es, que es una página de catequesis en diferentes niveles. Pues ahí hay porque hay para primera comunión, para confirmación, cursos de formación para gente que quiere saber un poco más. Pues hay digamos, una pestaña que se llama Acercarse a la fe, que es para quienes andan con dudas de Perdón. fe. Clau, se escucha el cortado un poquito. Perdón, les acabo de poner ahí un apartado de arguments.es donde aparecen algunas de estas preguntas, ¿no? Gente que tiene dudas de fe, algunos temas que son los que más dificultad causan y con unas respuestas de una página cada uno, ¿no? O sea, digo, para que a veces nos puede ayudar para cuando tenemos que hablar con alguien, ¿no? Y bueno, además de la Fides et Ratio, que no la puse ahí, Fides et Ratio de Juan Pablo II, también el Papa Francisco publicó una encíclica muy al principio sobre la fe que había escrito pues la primera parte Benedicto XVI, ¿no? Pero hay un libro, Fe y Razón, según Benedicto XVI, que como libro electrónico está en la página web del Opus Dei, que para quien le interese profundizar en el tema, pues también lo puede consultar. Bueno, señoras, ¿hay alguna otra pregunta o nos vamos? En mi caso no, Clau, ya hice varias preguntitas. Gracias, Clau. Ok. ¿Listo? Adriana, Ana. Claudia, muchas gracias. Chao. Chao, Claudia. Que Te tenemos fe, te tenemos Claudia, fe. muchas Señora. gracias. Chao, Mayra. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, cuando quieran, aquí nos Estamos encontramos viviendo todos la los fe. lunes a las 5 de la tarde. Muchas Todos gracias. los Bueno. lunes, Mayra. Bueno, espera, gracias, qué linda. Es una manera, para mí esto es vivir la fe. Gracias. Bueno, entonces te esperamos. Un gran abrazo. Espero poder intervenir. Claro, hay que preparar la clase. Bueno, muy bien. Lo haré. Sí, señor. Ay, tan linda. Chao. Te quiero, un besito. Chao. Bueno, ¿y nuestras caleñas cómo están? Gracias. Feliz noche. Bien. Acá estoy, ve.
Chao, compa, gracias. De nada. Bueno, Sara, bueno, nos vemos Adri, bien mañana. todo. Adriana, ¿bien? Muchas gracias, Claudia. Chao, Sandri. Gusto verte. Chao. Chao. Gracias, Chao, Toya. Clau. Un abrazo. No, un abrazo. Muchas gracias a ustedes por la paciencia. No, Bueno, a ti por el tiempo. Gracias. Bueno, Chao. Chao. Chao, Vicky. Chao. Muy bien, gracias. Adiós. Yo sí soy chismosa, me tengo que quedar hasta lo último para ver quién es la última que se queda. Ay, Claudia, María muchas Fernanda. gracias. ¿Ah? ¿Todo bien, no? Claro, ¿Una todo pregunta? súper bien la clase. Muchas gracias. Bueno, está bien. Súper chévere. Bueno, Hasta aquí te luego. quedaste, Sara. ¿Cuál era mi otra pregunta? Mi otra pregunta era, cuando tú hablaste de Abraham, ¿en qué momento del Antiguo Testamento se ve cuando la gente empieza a creer en otros dioses? Porque bueno, Adán y Eva creían en un solo Dios, después los hijos de Adán y Eva, hasta Noé, o sea, creían en un solo Dios, y después vino todo lo de los otros dioses. Pues es que después de, a ver, sí, eso es una buena pregunta. Porque efectivamente en la narración parece que primero hubiera sido el monoteísmo, ¿no? O sea, ¿Sí? pero de hecho en cuanto empieza la historia, o sea, la parte más histórica, ya cuando aparece, voy a dejar de grabar, espérate un momentico, ¿dónde dejo de grabar?